La epístola del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé, el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución o contumaces. Porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Comentario de Mateo Henry Tito capítulo 1. La epístola de Pablo a Tito, generalmente conocida simplemente como Tito, es una de las 3 epístolas pastorales en el Nuevo Testamento, históricamente atribuida a Pablo el apóstol. Esta epístola contiene principalmente instrucciones para Tito sobre los ancianos de la Iglesia y la manera en que debe dar instrucciones, y la última parte le dice que insta a la obediencia a los magistrados, que haga cumplir las buenas obras, evite preguntas tontas y evite las herejías. Las instrucciones que dio el apóstol son claras y simples. La religión cristiana no se formó para responder a puntos de vista mundanos o egoístas, pero es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Versos 1 a 4. Todos son los siervos de Dios que no son esclavos del pecado y de Satanás. Todos evangelio verdades conforme a la piedad, enseñando el temor de Dios. El propósito del evangelio es levantar la esperanza y la fe, para desplegar la mente y el corazón del mundo, y para elevar al cielo y las cosas de arriba. Como excelente, entonces es el evangelio, que fue el tema de la promesa divina tan temprano, y lo que debemos dar las gracias a nuestros privilegios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y a quien la nombró y llamó, debe predicar la palabra. La gracia es el favor inmerecido de Dios, y la aceptación con él. Misericordia, los frutos de la gracia, en el perdón de los pecados, y la libertad de todas las miserias, tanto aquí como en futuro. Y la paz es el efecto y fruto de la misericordia. La paz con Dios por medio de Cristo, que es nuestra paz, y con las criaturas y de nosotros mismos. La gracia es la fuente de todas las bendiciones. Misericordia, y paz, y todo bien, primavera fuera de esto. Versos 5 a 9. El carácter y la calificación de los pastores, aquí llamados ancianos y obispos, de acuerdo con lo que el apóstol escribió a Timoteo. Siendo estos obispos y superintendentes del rebaño, siendo ejemplos de ellos, y los mayordomos de Dios para cuidar de los asuntos de su casa, hay una gran razón por la que deben ser irreprochables. Lo que ellos no deben ser, está claramente muestran, así como lo que deben ser, como siervos de Cristo, y los ministros competentes de la letra y la práctica del Evangelio. Y aquí se describen el espíritu y la práctica cada vez los que habían de ser ejemplo de buenas obras. Versos 10 a 16. Se describen falsos maestros. Ministros fieles deben oponerse a dicha a su tiempo, que su locura se manifiesta. Pueden ir más lejos, tuvieron un extremo de base en lo que hacían. Servir un interés mundano con el pretexto de la religión, por el amor al dinero es la raíz de todo mal.
Tal debe ser resistida, y avergonzados, por la sana doctrina de las Escrituras. Acciones vergonzosas, el reproche de los paganos, debe estar lejos de los cristianos, la falsedad y la mentira, la artesanía, envidia y la crueldad, las prácticas brutales y sensuales, y la ociosidad y la pereza, son pecados condenados incluso por la luz de la naturaleza. Pero la mansedumbre cristiana está tan lejos de pasar cobarde sobre el pecado y el error, como la ira y la impaciencia. Y aunque puede haber diferencias nacionales de carácter, sin embargo, el corazón del hombre en cada época y lugar es engañoso y perverso. Pero los reproches más agudos deben tener como objetivo el bien del arrepentido, y la solidez en la fe es lo más deseable y necesario. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, abusan, y cambian las cosas lícito y bueno en el pecado. Muchos profesan conocer a Dios, aún en sus vidas niegan y lo rechazan. Ver el estado miserable de los hipócritas, como tener una forma de piedad, pero carecen de la potencia, pero no seamos tan dispuestos a fijar esta exacción a los otros, como cuidado de que no se aplica a nosotros mismos. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.